damos. Gracias a Dios. Bueno, puede ocupar su lugar, damos gracias al Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a conocer lo que la palabra de Dios nos dice, y bendito sea Dios porque Dios es bueno, porque nos ama, porque tiene cuidado de nosotros, porque el Señor nos ayuda y nos fortalece siempre. Así es que hoy quiero compartir un mensaje que estaba pensando, qué nombre le pondremos, Matarile Lerón, pero estaba pensando porque, ¿sabe? A veces cuando preparamos un mensaje, el mensaje lleva una dirección, lleva un enfoque, pero cuando pones el título parece que el enfoque cambia, así es que no quisiera que el título le diera otra dirección al mensaje, pero espero que sea de bendición para sus vidas. Hoy el mensaje lleva por título Vale más muerto que vivo. A mí me gustan mucho las películas del oeste, creo que es uno de mis géneros favoritos, del viejo oeste. Antes se le llamaba Spaghetti Western porque eran hechas en Italia, la mayoría de ellas eran directores italianos, eran producciones italianas en su mayoría, aunque fueran actores estadounidenses, eran producciones de Italia. Así es que hubo una generación de películas que a mí me gustaron. Yo crecí viendo esas películas y me gustó ese género, me gustan los pistoleros. Yo creo que en alguna ocasión lo mencioné aquí en una prédica. Yo dije, si me hubieran dado de elegir una época para vivir, donde yo pudiera tener la oportunidad de crear una nueva historia en mi vida, yo hubiera preferido el viejo oeste. Yo hubiera sido tipo John Wesley predicando con la Biblia y con la pistola al cinturón. Me hubiese gustado esa época, me hubiese gustado vivir esa época. Bendito sea Dios que no viví en esa época. Agradezco tanto al Señor porque hubiera muerto a los 35, a los 30 años, porque ese era el promedio de vida de la gente, a causa precisamente de las pistolas. Pero me gusta ese tipo de género, y generalmente en esa historia lo que me gustaba era la historia de redención del malo, es decir, del pistolero, del que fue asesino durante mucho tiempo y que de repente ya se cansa de esa vida y quiere rehacer su historia, quiere rehacer su vida, y entonces se va y se aparta a una ciudad donde nadie lo conoce y se vuelve campesino y se vuelve ganadero, y de repente surge otra vez la maldad ahí que lo alcanza, bueno, no en él, sino que la maldad que lo rodea hace que otra vez vuelva a su vieja manera de ser un pistolero y volverse ahora el héroe, pero el héroe reivindicado cuando antes había sido un pistolero. Y me gusta esa parte porque me identifico mucho con ella, no, que no fui pistolero, gracias a Dios, pero me identifico mucho con la redención. Yo creo en la redención, yo creo en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Creo que Jesús entregó su vida para darnos la oportunidad de tener una vida mejor. Y entonces creo con todo mi corazón que hay un momento en nuestra historia que tenemos que encontrarnos con ese punto de redención, que tenemos que encontrarnos con la oportunidad de cambiar tu historia, con la oportunidad de cambiar tu vida. Y Dios nos da esa posibilidad, Dios nos ayuda a encontrarnos en esa posibilidad de reescribir tu historia. Y entonces evalúas o evalúas tu vida, cómo has sido, cómo has vivido, cómo has experimentado la vida. Y entonces vale la pena revisar si lo que estás escribiendo lo continúas de esa manera o redimes tu historia. Y entonces para poder redimir tu historia, para poder redimir tu vida, es decir, para poder pagar el precio por una vida mejor, tendrías que morir para poder vivir. Es decir, lo que hemos hecho en nuestro pasado, lo que hemos vivido en nuestro pasado, las decisiones que hemos tomado en el pasado, tienen que ser puestas en una balanza. Y entonces cuando ponemos todo en una balanza, cuando escribimos todo en una balanza y valoramos lo que hemos hecho,
Te das cuenta si lo que has vivido ha valido la pena o no. Y no de acuerdo a tu justicia, porque de acuerdo a tu justicia podríamos decir, como mucha gente lo dice, pues no me arrepiento de lo que he hecho, no me arrepiento de lo que he vivido, no me arrepiento de mis decisiones, no me arrepiento de esto y de ser como soy. Y mucha gente trata de justificar su existencia diciendo, no me arrepiento porque creo que lo que he hecho está bien. Sí, si lo valoramos o lo ponemos conforme a nuestra balanza, pues por supuesto que estará bien. Estará bien el hombre que es macho y que es violento, pues él se siente bien porque cree que es correcto. O la mujer que le encanta andar metida en la vida ajena, pues cree que hace bien, que quizás hasta está haciendo una labor social. Pero no es desde nuestro estándar que nosotros deberíamos valorar nuestras vidas. Y es ahí donde la conciencia hace un papel importante. Siempre, todo ser humano, sin excepción, no hay excepción alguna en la tierra, en toda la historia de la humanidad, donde las personas y los seres humanos no hayan tenido un punto de encontrarse con su conciencia. Y no hablo de la conciencia que hemos corrompido o que hemos amoldado a nuestra conveniencia. Estoy hablando de la conciencia pura y de la exploración y el juicio, la medida que hace nuestra conciencia desde Dios hacia nosotros. Siempre, todos los seres humanos van a tener un punto donde su conciencia les haga ver que lo que están haciendo está bien o está mal. Siempre. Lamentablemente, cuando no nos gusta lo que nuestra conciencia nos dice, cuando nuestra conciencia nos dice no me gusta, no está bien que te enojes, no está bien que maldigas, no está bien que guardes rencor, no está bien que seas voluntarioso o no está bien que seas rencoroso, no está bien eso. Cuando la conciencia te confronta, depende de nosotros si hacemos caso a la conciencia o no. Y la mayoría de las veces no hacemos caso. No hacemos caso que seguimos siendo y seguimos viviendo como a nosotros nos gusta, o como nosotros queremos vivir, o como a nosotros nos parece que deberíamos de vivir. Así es que, porque no nos gusta lo que nos dice la conciencia, no nos gusta la confrontación. Y entonces, finalmente, pensamos que lo que estamos haciendo, independientemente de lo que sea que estemos haciendo, está bien, porque según nuestra voluntad y según nuestro propio criterio, está bien. Y entonces tomamos decisiones a conveniencia o incluso a veces ni a conveniencia, en ignorancia, porque desconocemos completamente lo que nuestra conciencia nos está desafiando a vivir. Y entonces nuestra conciencia nos dice, no, vive mejor, ten una mejor actitud, compórtate de esta manera, ama sin restricciones, bendice el que te maldice. Y la conciencia, que como lo dice el libro de Romanos, se vuelve ley para nosotros mismos, si la hacemos, si la practicamos, si seguimos esa voz que está dentro de nosotros. Y podríamos cambiar nuestra existencia por el solo hecho de cambiar o de escuchar esa voz de la conciencia. Lamentablemente no nos gusta, no nos parece, y entonces vivimos como nosotros queremos vivir. Pero siempre la conciencia te va a confrontar a ese punto de manda un mensaje por favor ahí en mi cuenta y diles que tenemos fallas para la transmisión y que estoy grabando el audio y que lo subiremos después en YouTube. Pero que tenemos problemas para la transmisión, manda ahí el mensaje, que se vea grande, por favor. Bueno, son fallas de la tecnología, ni hablar, no podemos, a veces la tecnología no tiene palabra y no podemos cubrir eso, así es que este mensaje quedará grabado en audio y lo subiremos después ahí a YouTube para que la gente pueda escucharlo. Pero puedes transmitir desde hijo, en directo de ya me acordé. Pero lo vas a tener que conectar, abre mi perfil y lo transmites desde ahí. Y como cuando yo transmito los martes, nada más que tienes que conectar ¿cómo se llama? El cable está conectado al tablero, porque la batería se descarga. Entonces, nada más que el cable, si no entra bien, no carga bien, y hay que es más claro. Ok, perdón esta pausa, estamos tratando de resolver la transmisión para los hermanos que nos escuchan en otras partes y que pues nos ven desde otros lados, que no queremos que también dejen de escuchar este mensaje. Ok, volviendo al tema. Entonces, cuando
llega el punto, recordando esto que les decía de las películas del viejo oeste, llega el punto en que el pistolero quiere redimirse, hace un acto de conciencia, se da cuenta que el estilo de vida de andar matando gente no es algo que se debería de hacer ni como se debería de vivir, sobre todo por el peso que lleva en su conciencia de las vidas que ha arrebatado, con las vidas que ha tenido que pelear y que lleva sobre sus hombros. Y entonces en ese momento tiene que hacer una reflexión y entonces como una especie de catarsis trata de encontrarse a sí mismo y cambiar, silencia las notificaciones, y tiene que tomar una decisión y pensar, porque lo he visto en muchas películas, pensar si vale más muerto que vivo. En algunas historias es impresionante cómo parece que buscan la muerte, cómo parece que se quieren encontrar con la muerte, pero la muerte les huye, como no queriendo llevárselos todavía. Y ellos cargan con ese sufrimiento y ese dolor de todas las muertes que han quitado. Cuando la conciencia pesa tanto, el diablo es astuto y nos hace creer, nos hace pensar que no valemos vivos, que lo que has hecho, que lo que has vivido, que el tipo de vida que tienes, que el tipo de relación con tu familia, que el tipo de trabajo, tu economía, las cosas que están pasando en tu vida, pues ya no vale la pena vivir porque pues es lamentable tu existencia, es lamentable lo que estás viviendo, que para qué seguir viviendo. Entonces pensamos que valemos mucho más si estamos muertos a que si estamos vivos. Ese es un terrible engaño, es una terrible mentira que el diablo pone en el corazón de la gente. Y usted podría sorprenderse quizás por el número de personas que se suicidan porque creen que esa es la opción, que valen más muertos que vivos. Pero se sorprendería más todavía de saber el número de personas que alguna vez han pensado en suicidarse, al menos una. Hay muchos que las piensan muchas veces, hay muchos y hay otros que le intentan y no funciona, no resulta. Pero quienes han pensado en alguna vez en morir es porque todavía piensan o creen que valen más muertos que vivos. Y es porque tu conciencia te está confrontando. La conciencia está en un acto de reflexión, está en un acto de análisis, de pensamiento. Y entonces están tratando de pesar en su balanza de vida, tratando de pensar si su vida vale la pena o no. Y entonces ahí es donde muchos son engañados. Porque muchos son engañados porque les hace creer este pensamiento, este engaño del diablo, les hace creer, no, mira, no vale la pena vivir, nadie te quiere, a nadie le importas, tu vida es insignificante, no tienes ningún fruto, o eres un fracaso, o no vale la pena que perseveres, cada vez que lo intentas fallas, no hay amor para ti en este mundo, eres lo peor que puede existir, eres lo más malo, lo más tirano, y entonces viene una serie de pensamientos que se vuelven como una avalancha, que caen sobre nuestras vidas, haciéndonos creer que la balanza de análisis de conciencia que estamos haciendo realmente pesa la balanza en que valdríamos más muertos que vivos. Pero ese es un engaño. Ese es un engaño porque realmente la vida vale la pena vivirla. La vida vale la pena esforzarnos y cambiar nuestra historia. Y por eso les digo que me gustan estas películas del viejo oeste, del western, porque me gusta ver cómo el malo tiene una oportunidad de redimirse y tiene una oportunidad de cambiar su historia y de hacer que eso que parecía imposible de cumplirse se cumpla, como el tener una buena vida. A mí me gustan las historias con finales felices, me gustan las películas que tienen un final feliz. Hay películas que todo es catástrofe, que todo es calamidad, que todo sale mal, que nada resulta y uno dice, no, esa está muy buena porque la historia, pero no me gusta el final. Si yo pudiera cambiarles el final, se los cambiaría y diría, no, que no sea así, que termine bien la historia. Porque nos están acostumbrando a que la vida tiene que ser calamitosa, que tiene que ser trágica para ser heroica, que tiene que terminar con el héroe muerto para que sea interesante,
que tiene que terminar con todos destruidos para que se vuelva una película que gane un Oscar. Y hoy esa es la cultura que se está haciendo, hoy esa es la cultura que se está compartiendo y que nos están haciendo creer que ese es el tipo de vida que deberíamos de anhelar vivir, donde todo es catastrófico, donde lo heroico es catastrófico, donde lo bueno tiene que ser catastrófico. No es cierto, eso es un engaño. La vida no tiene que ser así. De hecho, la Biblia nos enseña en 1 de Juan, capítulo 10, versículo 10, nos dice la palabra del Señor que el ladrón, o sea, el diablo, el ladrón, vino para robar, matar y destruir, así dice la palabra. Y dice el Señor, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Eso es lo que dice la palabra y eso nos enseña. Y la Biblia busca dejar en nuestro corazón la certeza de que sí, todos tenemos una fecha de caducidad, todos tenemos una fecha de fin, todos vamos a morir algún día, todos, absolutamente todos, no hay ninguno que se salve de la muerte. Y a menos que el Señor Jesús venga, que no probemos la muerte y que nos levante en gloria sin haber probado la muerte. Pero de otra manera, si el Señor no viene antes, todos llegaremos al punto de la muerte, todos. Y no deberíamos de tener miedo a decirlo. Ahora, no es que estamos invocando la muerte ni que estamos pidiendo que nos muramos. Pero tenemos que tener conciencia que en algún momento vamos a morir. Lo lamentable es que creamos que nuestra muerte o que el momento en que debemos de morir es así como porque no servimos o porque no somos útiles o porque no funcionamos o porque nadie nos quiere o porque venimos por un accidente a esta vida. La verdad es que he conocido muchas personas, gracias a Dios, que me han dado testimonio o me han hecho aprender y me han hecho entender que la vida realmente vale la pena vivirla. Vale la pena vivir la vida. Y vale la pena esforzarte todos los días y tratar de encontrar y tratar de buscar y tratar de acercarnos al propósito de Dios. Así es que precisamente por eso es que el tema de hoy se llama Vale más muerto que vivo. Tratando de refutar esta afirmación. Tratando de decirles a ustedes y dejar en su corazón de que vale la pena vivir. De que vale la pena que te esfuerces. No importa qué tan difícil estés pasando. No importa que no te quiera nadie. No importa que seas un fracaso. No importa que hasta el momento no hayas tenido éxito. No hayas logrado tus sueños. No hayas alcanzado tus metas. Que tengas una vida difícil. Que tu familia sea la familia más complicada y más disfuncional de la historia. No importa cómo sea tu vida. Vale la pena vivir. Que no nos engañe el diablo, que no nos engañe el mundo, que no nos engañe la gente, que no nos engañe la moda, haciéndonos creer que no, si no tienes esto no vale la pena vivir, si no lo vives de esta manera no vale la pena. Si esto, miren, se ha construido una historia terrible sobre la humanidad, que la humanidad está caminando sobre esa historia. No hablo de la historia pasada, estoy hablando de una historia que se está construyendo hacia el futuro, donde nos están diciendo que tenemos que vivir de cierta manera, que tenemos que pensar de cierta manera, que tenemos que vivir ciertas cosas para que la vida sea verdaderamente feliz. Y malentendemos la felicidad. Ya en otras ocasiones hemos hablado aquí de la felicidad, en otras ocasiones hemos puesto sobre la mesa el punto de qué es la felicidad y no quisiera entrar por ahí ahora, pero me gustaría más bien animarles a entender y a pensar acerca de lo que la Biblia nos enseña respecto a la vida y a vivir. ¿Y por qué deberíamos de hacerlo? ¿Y por qué nosotros como iglesia, ustedes y yo, los que hemos decidido creer en Jesús, deberíamos de tener el anhelo en nuestro corazón de que así fuese? Es decir, de vivir plenamente. Y ustedes y yo deberíamos de tener en nuestro corazón, el deseo, el ánimo, las ganas de vivir. No importa cuán difícil parezca la vida. No importa cuán complicado sea lo que vives. Pero aquí, en casa de Dios, en la casa del Señor, en el cuerpo de Cristo, deberías de sentirte seguro para seguir viviendo.
Deberías de sentirte seguro para anhelar la vida, para quererla vivir. Yo entiendo que a veces nos desanimamos, desfallecemos, estamos cansados, queremos tirar la toalla, queremos renunciar. Yo entiendo que así sea en mucha gente, pero lo entiendo en aquellos que no tienen a Cristo. Pero cuando tú ya tienes a Cristo en tu corazón, lo menos que deberías de pensar sería en no vivir. Ahora, quizás todavía eso pase por tu cabeza en algún momento. Si llega a pasar por algún momento, quiero enseñarte cómo luchar. Y te lo dice alguien que intentó quitarse la vida al menos 3 veces. No recuerdo las otras más, yo me acuerdo de 3. Pero además el tipo de vida que yo llevaba era para no vivir, porque no quería vivir, porque estaba cansado del tipo de vida que tenía y ya no quería hacerlo. Quería o que el alcohol o que las drogas acabaran conmigo. La verdad es que lo único que estaba haciendo era tener una mala vida, una pésima vida, pero no moría. Y ahora entiendo por qué no moría. Ahora entiendo que mis intentos por quitarme la vida no funcionaron porque había un propósito de parte de Dios. Y Dios quería dejarme para poderte platicar esto hoy, de que vale la pena vivir. Y mi vida no ha sido color de rosa, ¿eh? No crean que, el pastor se convirtió a Cristo y todo fue muy bonito. No, creo que ahora que he estado en Cristo, acabo de cumplir en enero 26 años de cristiano y durante estos 26 años ha sido muy complicado, muy difícil poder vivir para el Señor, acercarme a Dios, buscar a Dios, crecer espiritualmente, dejar algunas cosas del pasado, vivir más en santidad, más cerca de Dios cada día. No es fácil, pero no es fácil porque la parte difícil es renunciar a ti mismo, dejar tu vieja manera de vivir y ser transformado a una nueva. Esa es la parte difícil. Pero bien, vamos a la palabra del Señor. Los que nos están viendo por internet, les agradecemos su compañía. Les ofrecemos una disculpa, tuvimos fallas. De hecho, si ustedes ven, la transmisión no es igual como la de todos los domingos, pero es por unas fallas técnicas que tuvimos, ya lo resolvieron. Ahí el equipo de producción ya lo resolvió, así es que ya estamos en vivo ahora. Sean muy bendecidos todos y vamos a seguir con la palabra del Señor. Bien, Romanos, capítulo 14, si puede abrir su Biblia ahí. Por ahí, acuérdense, dejen su comentario, dejen su like, compartan el video, porque estamos en vivo. Y les ofrecemos disculpas porque la señal llegó tarde hasta sus dispositivos electrónicos, pero ya estamos aquí. Ok, bendiciones. Romanos capítulo 14, versículos, vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Vale la pena que leas el libro de Romanos. Si nunca has leído el libro de Romanos, es una carta del apóstol Pablo y está interesante porque nos lleva de la mano en cómo el hombre ha caído en su pecado, ha caído en sus deseos carnales y cómo el hombre puede ir siendo rescatado y transformado hasta tener una vida plena en Jesucristo. Desde la carnalidad, desde los deseos carnales, desde los pecados en la carne y las concupiscencias y el pensamiento pecaminoso, los ataques de Satanás para que no perseveremos en la fe, la incredulidad como agolpa, la religiosidad como trata de destruir la fe en Jesús, el cambio y la transformación de nuestro entendimiento hasta tener una vida completa y plena en nuestro Señor Jesucristo. Incluso el trato a los demás, la carta de Romanos se considera que es una carta que todo cristiano debería de leer y conocer, porque nos lleva de la mano para tener una vida cristiana más plena, que no te vuelvas un religioso, que no te vuelvas una persona que nada más cambió de religión y que ahora tiene una religión nueva y que está bonita, pero pues no vivimos ni siquiera una décima parte de lo que Dios nos demanda y nos pide que hagamos. Así es que vale la pena que con calma después, cuando tengas oportunidad, leas el libro de Romanos. De hecho, en los devocionales que tenemos de todos los días que mandamos, un devocional todos los días, ese devocional terminamos Lucas, ahorita estamos viendo Lucas, terminamos Lucas y el libro que sigue es el libro de Romanos. Vale la pena
que lo leas, que lo escuches, y ahora que vamos a tener el devocional diario, vale la pena que vayas en el devocional siguiéndonos para que vayas aprendiendo junto con nosotros lo que el Señor nos dice en la carta de los Romanos. Ok, leamos Romanos, capítulo 14, versículos del 1 al 12. Dice Pablo: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Otra vez, lo último, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, versículo 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Cuando nosotros batallamos con el tema de si queremos seguir vivos o no, cuando batallamos con eso, ese sentimiento seguramente a algunos les ha pasado, yo creo que a la mayoría les ha pasado en algún momento por su cabeza el no querer seguir viviendo. Yo creo que a todos les ha pasado. Pero muchos logran superarlo inmediatamente porque le encuentran sentido a la vida, le dan propósito a su existencia y dicen: no, yo tengo propósito, están mis hijos, está mi esposo, está mi trabajo, está mi servicio al Señor, lo que yo quiero hacer, mi destino no es aquí, yo no quiero morir ahora. Y es curioso porque mucha gente quiere o piensa en la muerte, y cuando ven la muerte de cerquita no quisieran morir. Es algo curioso, el ser humano cuando tiene algo no lo valora, y cuando está a punto de perderlo no lo quiere perder. Somos raros los seres humanos porque estamos guiados, en su mayoría de las veces, estamos guiados por nuestros sentimientos. Y nuestros sentimientos nos hacen creer y nos hacen pensar por temporales. Es decir, si el día amaneció nublado y tú eres de los que se deprimen cuando se nubla, entonces tu estado de ánimo será así apachurrado y te sientes triste y te sientes casquibajo o nostálgico y te sientes así como que quisieras quedarte en la cama y mejor dormir y llorar ahí junto con la almohada porque el día te hace sentir así. Hay otros que el día soleado les hace sentir igual. No quiero salir porque hace mucho sol, hay mucha luz, me molesta, no quiero sentir esto, y prefieren huir a la vida. Esto que pasa, este sentimiento que viene sobre nosotros, porque es un sentimiento, este sentimiento que viene en nuestros corazones de no querer seguir viviendo, se va construyendo poco a poco. No es de la noche a la mañana, no es un pensamiento que surgió de pronto, es algo que se va construyendo a base de nuestra experiencia diaria.
Lo que vivimos, lo que pasamos, nuestras circunstancias nos hacen creer y nos hacen construir una imagen de que valemos más muertos que vivos. Es decir, quizás la gente ahora se pone muy de moda publicar en Facebook cosas como ¿qué harías si yo muriera el día de hoy? ¿Qué me dirías? Al principio yo contestaba esos mensajes, yo veía a mis amigos, mis conocidos que publicaban eso y yo les contestaba, no, mira, si yo sé que te vas a morir, te diría, vuélvete al Señor. Pero de repente empecé a reflexionar y decía, ¿por qué la necesidad de escuchar lo que te diría la gente si te murieras el día de hoy o el día de mañana? ¿Por qué tienes esa necesidad de escuchar a la gente? Porque le estás dando más importancia a tu relación con las personas que te conocen, porque crees que las personas que te conocen te valorarían más muerto que vivo. Y muerto empezarían a pensar, no, pues si era una buena persona, no, pues si se portaba bien a veces, no, pues si era generoso, si era cariñoso. Y empezamos a pensar acerca de lo que la gente, lo bueno que diría la gente acerca de ti si estuvieras muerto. Recién falleció mi suegra y yo di unas palabras antes de que fuese sepultada ahí en el panteón. Yo di unas palabras y algo que me daba vueltas en mi cabeza constantemente antes de hablar era que lo que hacemos comúnmente cuando una persona fallece es que tratamos de hacer un balance de las cosas buenas que esa persona hizo en vida. Es decir, cuando muere alguien decimos, no, pues era buena persona, era buen marido, era buena madre, era un buen abuelo, era esto, era lo otro. Sacamos un balance y tratamos de decir, para oírnos políticamente bien, tratamos de decir todo lo bueno que esa persona hizo, aunque en nuestro corazón haya resentimiento y rencor hacia esa persona. Porque la muerte le hace o nos hace creer que le da un sentido de valor a la persona que está muerta. Y por eso hoy mucha gente quiere escuchar lo que le haría sentido a otras personas si esta quien publica estas cosas en Facebook estuviera muerta. Como si la muerte ahora sí le diera sentido y le diera valor a esa persona. No sé si me estoy explicando, espero que sí. Es como cuando, no sé si les ha tocado ver, hay una historia de Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh es un pintor muy reconocido a nivel internacional, que sus cuadros se evalúan en millones y millones de dólares, y hoy su pintura es muy valioso en el mundo. De hecho, se le considera uno de los precursores en ciertas corrientes de pintura, algo así como surrealista. No me cree, yo no soy experto en arte, pero hoy sus pinturas son muy reconocidas. Y son muy reconocidas, resulta que el hombre está muerto. Vincent Van Gogh ha muerto hace muchos años. Pero cuando estaba vivo y pintaba y hacía todas las obras que hoy se valoran carísimas, en aquel tiempo el hombre casi murió de hambre y enfermo. Y padeció y vivió muchas cosas donde lo que él pintaba no era valorado y no era observado como arte. Incluso le decían que el hombre tenía, no me acuerdo si tenía esquizofrenia o paranoia, creo que era esquizofrenia. Y entonces la gente lo veía como alguien loco, como alguien enfermo. Y como un loco o un enfermo podría generar arte o provocar arte con lo que pintaba. Pero cuando muere, después de que muere, la gente empieza a valorar su arte. Y hoy su arte está en millones de dólares. Muchos pensamos o creemos en algún momento de nuestras vidas que quizás muertos valdríamos más. Que quizás muertos empezarían a valorar cuando yo me levanto temprano y hago mi quehacer y tiendo mi cama y ya preparo el desayuno y ya cuando los demás se levantan ya está listo todo y tal pareciera que ahora que estoy muerto o que esté muerto, cuando esté muerto, entonces se van a dar cuenta y decir, ay,
¿por qué ya no está el desayuno listo? ¿Por qué no huele a café por la mañana? Pues es que se murió Axa y entonces como Axa ya no vive, entonces ya no hay quien haga el desayuno por la mañana. Mucha gente cree que será valorada hasta que muera. Ese es un engaño. Ese es un engaño porque estamos pensando que los demás determinan nuestro valor. No sé si me estoy explicando con esto. Yo espero que sí. Porque creemos que el valor de nuestra existencia está determinado por lo que los demás creen y piensan. Me gusta cómo empieza Pablo este capítulo diciendo: reciban a los débiles en la fe. Reciban a los débiles en la fe, aquellos que tienen dudas. La traducción Palabra de Dios para Todos dice: reciban en su grupo a los que tienen dudas y no dejen que esas dudas sean motivo de discusión entre ustedes. Dice: reciban en la iglesia, en su grupo de oración, en su cuerpo, en la congregación, reciban ahí a los que forman parte del cuerpo de Cristo, recíbanlos ahí. Reciban a los que tienen dudas. La Reina Valera dice: reciban a los débiles. Una persona débil, está hablando de débiles en la fe, por supuesto. Reciban a los débiles en la fe, así lo dice la Reina Valera. Reciban al débil en la fe. Es una persona que tiene dudas. No sé si ustedes alguna vez han tenido dudas del por qué tienen que venir aquí los domingos, por qué tienen que estar en la reunión, por qué tienen que asistir a la iglesia, dudas de si están bien delante del Señor, dudas si el Señor los ama, dudas si ya fueron perdonados sus pecados, dudas si hicieron bien la última decisión que tomaron y la acción que hicieron y pensar, ¿estuvo bien delante de Dios? Sentir culpa en tu corazón porque crees que lo que hiciste estuvo mal y te sientes culpable, te sientes pecador y sientes que Dios te va a abandonar y te va a dejar porque le fallaste. Y entonces viene una serie de dudas a tu pensamiento acerca de tu relación con Dios, de tu búsqueda de Dios, de tu hambre de Dios, de tu sinceridad acerca de si crees en no o no en Dios. Y todos en algún momento pasamos por esas dudas. No hay alguien que no las haya tenido. Los mismos apóstoles las tuvieron. Hay quienes se atreve a decir y asegura que el mismo Señor Jesucristo tuvo esas dudas. Que Jesús dudó en algún momento. ¿Se acuerdan en el Getsemaní? Cuando le dice: Padre, si pudiera pasar de mí esta copa, pero no se haga como yo digo, sino como tú quieres. Es una especie de duda, y por eso algunos dicen que es una duda. Pero en realidad no era una duda. El Señor Jesús estaba abriendo su corazón al Padre diciéndole: me duele que me tengas que dejar en el momento de la cruz. Pero podemos ver, por ejemplo, a José que duda, a Josué, a David, a Moisés, a Abraham, el padre de la fe. Tuvieron sus momentos de duda. Y eso pareciera que los hace malos o perversos. Yo quiero decirte que si en algún momento en tu caminar en la fe tienes un momento de duda, un sentimiento de duda, no te sientas basura, no te sientas un mal cristiano. No digas: ay, es que ya dudé y fallé y entonces me voy a ir al infierno. No, de ninguna manera. En la historia de la Biblia tú vas a encontrar a muchos que dudaron. El mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos en más de una ocasión: ¿por qué dudaron? Hombres de poca fe, ¿por qué son incrédulos? El mismo Señor Jesús no pudo hacer milagros en una ciudad, bueno, al menos no tantos como quería, porque la gente dudaba en esa ciudad y no creían que Jesús fuera el Mesías o fuera el enviado de Dios o fuera un profeta al menos que pudiera hacer milagros en medio de ellos, y dudaron. Y Jesús no hizo milagros en esa ciudad por la duda que había en los corazones de la gente de esa ciudad. La Biblia nos cuenta la historia de muchos personajes que dudaron, que tuvieron dudas en sus corazones, pero al final lograron enderezar el camino, retomar la ruta o la dirección por la que deberían de ir y encontraron su propósito. Cuando dice el apóstol Pablo: reciban a los débiles en la fe, ahí en Romanos 14,
Y luego leemos en la otra versión que dice, reciban a los que tienen dudas. Es decir, la iglesia y este lugar está hecho, y se los hemos dicho muchas veces, pero si no les ha quedado claro, en este lugar y en este ministerio recibimos a pura gente imperfecta. Ustedes y yo somos gente imperfecta, no somos los santos que ya flotan en el aire, inmaculados y sin mancha, y que ya volamos por el aire, flotamos porque somos seres celestiales, porque ya vivimos en completa santidad. No, mi hermano. En este lugar somos una iglesia de pura gente imperfecta. Enfermos que necesitan sanidad, pecadores que necesitan ser perdonados, gente incrédula que necesita ser convencida por el Espíritu Santo para creer en el Señor y en su poder. Mentimos, robamos, engañamos, defraudamos. Y no por eso significa que el Señor nos ha condenado. Ahora, no estoy diciendo que le estoy dando permiso para seguir viviendo de esa manera. Si nos reunimos en este lugar es porque estamos siendo desafiados a cambiar nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar para que hagamos más conforme a la voluntad de Dios y menos conforme nosotros queremos. Pero somos débiles en ocasiones en la fe y dudamos acerca del estilo de vida que deberíamos de llevar. Yo no sé si alguna vez les ha pasado y han pensado en su corazón si verdaderamente son buenos cristianos o no. Y alguna vez dicho, seré buen cristiano. Señor, te fallo todo el tiempo, hago esto todo el tiempo, me comporto de esta manera, se me hace que ni cristiano soy. Y vienen dudas a nuestro corazón. Y el apóstol Pablo dice, a los que tienen dudas, recíbanlos. Mire, mucha gente ya no viene a la iglesia porque piensan que no serán bien recibidos. Porque se alejaron tanto tiempo de la iglesia, de verdad. Yo he hablado con ellos, estoy en contacto con ellos vía WhatsApp. Y me han dicho, pastor, es que yo ya no quiero ir porque ya falté tanto. Me alejé tanto del Señor que ya hasta creo que ni voy a ser bien recibido. Yo digo, pues, comité de bienvenida no tenemos. No estamos en la puerta recibiendo a nadie. Así es que no pienses que si llegas y nadie te recibe y nadie te aplaude, te pone una alfombra roja para recibirte, no creas que te estamos menospreciando. A nadie lo hacemos, a nadie recibimos así. Todos llegamos a la iglesia, entramos, nos sentamos, escuchamos, recibimos la palabra, convivimos, los que nos conocemos, los que no nos conocemos, a veces nos apartamos un poquito, pero al final de cuentas sabemos, en este lugar, al menos en este lugar, tiene que quedarle claro a ustedes, y a mí me queda claro, pero tiene que quedarles claro que todos quienes nos congregamos en este ministerio, que formamos parte de este ministerio, somos gente imperfecta. Y que estamos caminando hacia la perfección. Y cuando yo les hablo de santidad y de alejarse del pecado y de vivir para Dios, no es un reclamo, hermano. No es un reclamo porque no lo está haciendo bien o porque le está fallando al Señor. Yo no tengo cámaras en sus casas como para saber cómo vive y qué hace y cómo se comporta en su vida en secreto. Yo lo que conozco de ustedes o lo que conocemos de ustedes es lo que ustedes nos cuentan. Lo que ustedes tienen a bien confiarnos y decir, pasando esto, estoy sufriendo esto. Incluso a veces ni nos enteramos que están enfermos hasta que ya pasaron la enfermedad. Pero no se sienta mal por eso, no le estoy juzgando. Lo que le quiero dejar claro es que en este ministerio, la forma en que usted se debe de sentir seguro es que por más débil que sea usted en la fe, por más dudas que usted tenga en su corazón, usted será bien recibido. Si usted dice, pastor, pero yo ya no sé si creo, ya no sé si soy cristiano, pastor, ya a veces pienso que ni cristiano llego. Pero no es porque nosotros pongamos una tela de juicio sobre su vida. Nosotros no vamos a juzgar su existencia, ni su estilo de vida, ni la manera en cómo vive. Y si tuviera debilidad en su fe, es decir, si usted tuviera dudas en su fe, lo peor que puede hacer es dejar de venir, dejar de congregarse, dejar de acercarse. Mire, hay personas de verdad, me los he encontrado en la calle, que no me voltean ni a ver. Y yo voy con mi sonrisa porque no veo. Y ya cuando lo reconozco, digo, lo reconozco por el caminado, por el carro en el que van, o por alguna razón lo reconozco. Y los veo en la calle. Y ya cuando me les quedo viendo con mi sonrisa para saludarlos,
resulta que mejor me dan la espalda. Se dan la vuelta, se cruzan para el otro lado, me ven en la esquina y se regresan mejor para evitarme. Porque creen o piensan que nosotros los vamos a juzgar. Este lugar, y debe de quedarle a usted claro en su corazón, si usted se ha fortalecido en la fe y las enseñanzas que le hemos compartido en este lugar le han ayudado a ser fuerte espiritualmente, a fortalecerse espiritualmente, hermano, de ninguna manera se atreva a juzgar a alguien que es débil. No piensa, uy, el hermano que antes venía a la iglesia ahora anda en el mundo. No, no lo juzgue. Por favor, no lo juzgue. Estamos hablando de que la vida es mejor que la muerte. Pero ¿cómo podríamos valorar eso? ¿Cómo podríamos saber que la vida es mejor que la muerte si la persona ni siquiera se puede sentir viva? Y en el lugar donde podríamos compartirle esta vida, resulta que aquí juzgamos a los que están mal. Y cuando digo que están mal, no estoy emitiendo un juicio de valor, de conducta. Quiero referirme precisamente a alguien que le ha fallado al Señor como alguien que es débil en la fe. Si tú revisas tu vida, te darás cuenta que tú eres débil en la fe. Yo he revisado mi vida y me doy cuenta que todavía soy débil en la fe, en algunas cosas. Todavía me cuesta trabajo confiar en el Señor en algunas áreas de mi vida. Y de repente el Señor me da destellos, inyecciones de fe y me hace, mira, yo también estoy en control de esto. Mira, yo también tengo poder en esta área. Yo también puedo suplir tus necesidades de esta forma. Y puedo hacer algo para moverme a tu lado y para demostrarte que estoy contigo. Y entonces empiezo a sentir esas inyecciones de fe. Porque realmente eso es lo que son. Cuando tú ves un milagro de parte de Dios en tu vida o en alguien cercano, entonces ese es Dios. No puede ser de otra manera. Y es una inyección que Dios te está dando para que tu fe no se caiga, para que esas dudas que todavía están en tu corazón sean disipadas y entonces tú puedas tener la certeza y la seguridad en tu corazón de que Dios te ama y que Dios está ahí contigo. No importa cuán malo seas. El mismo apóstol Pablo, cuando testifica acerca de su vida, dice, yo era un perseguidor de la iglesia. Y luego él mismo se dice, de los pecadores, el peor de los pecadores. El apóstol Pablo se llama a sí mismo el peor de los pecadores. Yo decía, wow, ¿por qué Pablo? Se ha de ser la víctima para que la gente crea y se emocione, como de repente algunos oradores usan la motivación, le llaman la psicología inversa, para que la gente los vea como un ejemplo a seguir, aun cuando fueron lo peor. De ninguna manera Pablo está usando una psicología inversa. Pablo está siendo honesto consigo mismo diciendo, yo soy el peor de los pecadores, el más pequeño de los apóstoles, dice Pablo. Como un abortivo, dice. Fui dado como el último de los apóstoles, como un abortivo, pero no decía que estaban terminando los apóstoles ahí, sino que estaba refiriéndose Pablo, es que entre los que habían sido llamados por Jesús, Pablo había recibido un llamado casi al final, porque Jesús quería que Pablo predicara a los gentiles. Y a veces somos débiles en la fe. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido débil en la fe, como que no cubre las expectativas de Dios, como que le falla al Señor, como que no logra cambiar por completo, porque todavía sus prioridades son otras. Porque todavía en lugar de orar prefiere ver la televisión. O en lugar de leer la Biblia prefiere, no sé, otra cosa. Leer el periódico, leer una revista. En lugar de predicar el Evangelio prefiere hablar de la gente, de los chismes. Y dices, ay no, Señor, todavía soy un gusano. No merezco ni la vida. No, claro que la mereces, pero no por tus méritos, sino porque hay un propósito de vida en tu existencia que Dios quiere que tú veas. Hay mucha gente que por esta debilidad de la fe se pone a discutir trivialidades. Cuando uno es débil en la fe, uno discute cualquier cosa, hermano.
Cuando tú eres débil en la fe, mire, esta semana tuve oportunidad, estábamos en mi trabajo, estaba recibiendo el informe y mis compañeros, ellos tienen que llevarme su información en varios formatos, me la llevan a mi oficina, entonces yo les voy revisando a cada uno y voy capturando su información ahí en la computadora y hago una revisión de su información y de repente se me juntaron 4 compañeras que me tenían que entregar su informe y empezaron a hablar del COVID. Y luego empezaron a hablar de las vacunas. Y luego empezaron a hablar de otras cosas y de repente una de ellas dice, pero la Biblia lo dice. La Biblia dice que todo esto iba a pasar. Y cuando dijo eso, atrajo mi atención. Y entonces la escuché. Y entonces estoy dije, no, pues que sí. Empezó el comentario acerca de lo que decía la Biblia. Y empezaban a discutir que si lo decía de esta manera, de esta otra, que si pasaba, que si no pasaba, que si el Apocalipsis, que si no el Apocalipsis, y empezaron a hablar, entre ellas estaban, yo estaba haciendo mi trabajo, pero empezaron a hablar entre eso, de eso, y empezaron a mencionar la palabra de Dios, cuando dije, ahí yo sí sé. De todo lo demás no voy a discutir con ellas, pero de la Biblia sí sé. Y entonces les empecé a hablar acerca de lo que la Biblia dice. Y les dije, mire, en el Apocalipsis se dicen muchas cosas, pero lo que te debe de preocupar del Apocalipsis es esto y esto. Cuando vean esto, entonces sí, preocúpense, pero el propósito principal es que ustedes, y les empecé a predicar ahí. Las compañeras estaban así. Lamentablemente el tiempo estaba cortísimo, ellas tenían que salir, porque es personal que va a vacunar a campo. Y ellas tenían que salir y dicen, bueno, está muy buena, pero la plática, pero ¿por qué no mejor venimos otro día y nos cuentas, Axel, lo que...? Claro que sí. Si yo hubiera dicho, ignorantes todas ellas, ni saben, hablan de, ya cállense ignorantes, o les hubiera humillado. No, lo que les ayudé a ellas fue a comprender lo que dice la Biblia, para que ellas pudieran interesarse en lo que dice la palabra de Dios. Yo espero la próxima semana que salgamos de estas prisas de la información y poder decirles, ok, vénganse, vamos a platicar. Y poder dejar en su corazón, porque ya hablamos de cosas serias, y poder dejar en su corazón la oportunidad de su salvación. ¿Por qué tendríamos que discutir con alguien que no sabe lo que nosotros aparentemente sí sabemos? ¿Por qué menospreciamos al católico por ser católico? O al testigo de Jehová por ser testigo de Jehová. Al mormón. No, es que ellos están equivocados, están mal. Se van al infierno, idólatras, religiosos, fanáticos, seguidores de hombres. Y nos sentimos muy espirituales. Nosotros no saben, las redes sociales están inundadas de eso. Y los otros, que deberíamos de ser luz, nos volvemos rechazando a los débiles de la fe. Pero nosotros también somos débiles en la fe. Nosotros también tenemos dudas. Yo escucho a muchos predicadores, escucho a maestros de la palabra de varias partes del mundo, y los escucho, y de repente cuando escucho a uno digo, no, eso que dijo no me convence. Lo que dijo no me parece que esté bien fundamentado en la palabra de Dios. Y luego escucho a otro que lo contradice. Digo, no, pues este tampoco me gusta, me convence. Y trato de encontrar lo que la Biblia dice. Y cuando tengo dudas, mejor ni lo toco, mejor ni muevo el tema. Porque sé que todavía no he sido perfeccionado en esa área, en ese tema. No lo domino, no lo conozco, no tengo la certeza en mi corazón. Me llama la atención muchos predicadores que se atreven a nombrar las cosas. Por ejemplo, ¿han oído hablar de la guerra espiritual? De los pastores, de los predicadores que hablan de guerra espiritual. Y que dicen, hermano, haga guerra espiritual. Y se habla mucho de la guerra espiritual. Lo único que hicieron fue ponerle un nombre distinto. La Biblia lo llama intercesión. Pero esa es la guerra espiritual, es la intercesión.
La intercesión por un lugar, la intercesión por una persona, la intercesión por ti mismo, pero nada más le cambiaron el nombre y le pusieron guerra espiritual. Y entonces, ¡oh, la guerra, lo nuevo, la novedad! Eso lo salió hace como 20 años. Y le pusieron un nombre distinto. Entonces la gente, al ver que era novedad, y dijeron, no, guerra espiritual, qué novedad, qué interesante, qué padre. Wow, hagamos guerra espiritual. Y ahí estaba toda la gente haciendo guerra espiritual y marchando y llorando y peleando. Pero no tenían la menor idea de que era intercesión. Que la Biblia le llama intercesión. Y así muchas cosas que de repente parecen ponerse de moda, pero lo único que hicieron fue ponerle otro nombre, porque en la Biblia, porque lo están sacando de la Biblia. Y ahí está, y lo único que hicieron fue ponerle otro nombre. Y entonces a quienes no les gustan ese nombre nuevo, no, pues es que esos son malos, están creando doctrinas falsas y empiezan a juzgar. ¿Sabe? El problema más grande de la iglesia es la división dentro de la iglesia. Y por cuestiones tan simples, de dudas en el corazón de la gente, nada más. Eso es lo que está en el corazón, dudas. Hay más de 44,000 diferentes denominaciones cristianas en el mundo. Más de 44,000. Estaba escuchando al pastor Hans Klaus Eben. Si se acuerdan de él, es el pastor que entrevistamos, que es alemán y que habla muy bien español, y que entrevistamos en Vida de Fe y Café. Y estaba escuchando sus últimos 2 estudios. Está dando una serie de estudios que se llama La Iglesia, la amada de Dios. Estaba escuchándolo y es impresionante oír que alrededor del mundo hay más de 44,000 diferentes iglesias cristianas. Por eso la gente no cree en los cristianos. Dicen, no logran ponerse de acuerdo entre ustedes y nos quieren convencer a nosotros. Y todo es por estas discusiones, las que explica Pablo, las que nos acaba de decir ahí en el capítulo, estamos en el capítulo 14 de Romanos. Y lo que les dice Pablo es, si tú comes cierto tipo de comida, comes de todo, y el débil en la fe no come de todo, no lo juzgues. Y si tú, que no comes de todo, ves a aquel hermano que come de todo, no lo juzgues. No es el punto. Y Pablo dice, porque el que no come de todo, da gracias a Dios por sus alimentos. Y el que come de todo, también da gracias a Dios por sus alimentos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? No, pues es que este come cosas que no deberíamos. No. Dice Pablo, ese no es el punto. El punto es que el Señor de estos dos es el que justifica a los dos, o juzga a los dos, o mide a los dos. No tú, a ti no te corresponde juzgar. Me encanta ver una iglesia abierta todos los días. Digo, ay, qué padre, así deberíamos de tener la nuestra. Lamentablemente no puedo estar aquí todos los días. No ahora, ya vendrá el tiempo en que podré estar aquí todos los días. Y quien sea que venga, vendrá y estará aquí. A la hora que pueda, a la hora que quiera. A mí me gustaría que hubiera cultos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche el domingo aquí en la iglesia. Y sí puedo echarme todos los cultos. No tendría ninguna dificultad. El problema es que ¿quién podría estar aquí todo el domingo? ¿Cuántos ya hicimos planes para decir el domingo es del Señor? Lo que el Señor me pida. No, el domingo no es del Señor, el domingo es para alabar, pastor. Pues toda la semana uno chambeando. El domingo es para salir con la familia, el domingo es para irse al fútbol, el domingo es para esto, el domingo es para... No, pastor, ¿cómo se le ocurre? Y no por eso los juzgamos. ¿O a alguien le hemos negado el acceso el domingo? No, usted no vino el domingo pasado, hermano. ¿Qué le pasa? Se desapareció un año de la iglesia y ahora quiere volver. No, ¿qué le pasa? No. Vuelva a hacer méritos. Arrepiéntase desde el principio. Y a ninguno malmiramos porque no hizo o dejó de hacer. O al que ora mucho, oye hermano, ora mucho, es muy espiritual. Y al que no ora nada, no, esté tú para allá.
hicimos 2 grupos de WhatsApp. Uno se llama Servidores de Igma Manto Nuevo y el otro se llama Discípulos de Igma Manto Nuevo. Y a los servidores no les exigimos que cumplan ciertos requisitos. Lo que hemos observado, hicimos estos 2 grupos porque había una enseñanza que estábamos dando y que teníamos que darle en diferentes partes. Porque había quienes iban empezando y había quienes ya llevaban más tiempo con nosotros. Y por eso separamos. Y luego a los servidores los pusimos a servir. Pero ya me di cuenta que en el grupo de servidores ya nada más están prácticamente mis hijos, mi esposa y yo. 2, 3 hermanos por ahí. Y no por eso los hacemos menos. O a los que están en discípulos, no, los discípulos son menos. Y hay unos que ni siquiera están en los grupos de WhatsApp. Y por eso son menos. De ninguna manera usted debe de sentirse menos. Hay maneras de administrar la iglesia. Otra vez repito esto, hay maneras de administrar la iglesia. La iglesia tiene que ser administrada, no porque sea un negocio. Tiene que ser administrada para que funcione. Le pasó a los discípulos en el Nuevo Testamento, cuando de repente el apóstol Pedro le dice a los hermanos, nosotros no podemos ni servir las mesas ni enseñar la palabra. O hacemos una cosa o hacemos otra. Así es que necesitamos a hombres valientes que quieran servir al Señor para que mientras nosotros nos ocupamos de la oración y la palabra, otros se ocupen de atender a los hermanos. El libro de los Hechos lo puede leer, está ahí en el capítulo 1 y 2. 2 y 3. Y entonces los discípulos tuvieron que administrar la iglesia y decir, nosotros nos vamos a ocupar de la oración y de la palabra, del estudio de la palabra para poder enseñar la palabra, pero necesitamos a otros que atiendan a los hermanos que van llegando, a los nuevos, a los recién convertidos. Hace 8 días estaba nada más Lulú y su familia y llegó un muchacho, ¿te acuerdas? Venía muy alcoholizado. Y mi esposa estaba orando, estábamos por celebrar la cena del Señor. Entonces yo tuve que ir a atender a ese muchacho. Quédate, vamos, ya lo conozco, ya ha venido. Miren, como tenemos la puerta abierta, los domingos nos visitan muchas personas alcohólicas. Pero a veces porque se confunden con el vecino de aquí enfrente, el centro de rehabilitación, el grupo de AA que está aquí enfrente, y se equivocan de puerta. Y por eso entran aquí. Hemos ayudado a muchos. Muchos ya dejaron de tomar. Pero otros siguen viniendo alcoholizados porque no pueden todavía dejar ese hábito. Esa adicción que les destruye. No lo pueden dejar. Y sin embargo yo tengo que salir. ¿Y por qué tengo que salir yo? Porque hace falta quien sirva a las mesas. ¿Quién atienda las mesas? Que pueda recibir a alguien nuevo y darle la bienvenida y que pase y quédese y tomar sus datos y vamos a ver qué hacemos por usted. Ahora, todavía lo hacemos mi esposa, yo, mis hijos. Alguno de ustedes ve y se apunta pero no por eso dejamos de funcionar como iglesia. Y no por eso los malmiramos, y no, hermano, usted ya debería de estar así. No, ahí a su paso. Porque habrá quienes juzguen la vida espiritual de ustedes, nosotros no. Nosotros no valoramos, no tenemos en un estándar, a ver, por acá, los que ya tienen más tiempo, los más maduros, los más espirituales, no. Aquí en este ministerio todos estamos igual delante del Señor. Si para administrar mejor a la iglesia tenemos que repartir el trabajo o distribuir el servicio entre la iglesia, esa es otra cosa. Pero no es porque alguno tenga mayor valor que otro. Por eso dice Pablo, ¿por qué ustedes juzgan? Al que come y al que no come, al que guarda los días y al que no los guarda. Yo quisiera que estuvieran aquí todos el domingo, me encantaría verlos a todos el domingo.
que las redes sociales estuviéramos, si no los vemos aquí, al menos el número de los que no vinieron aquí estuvieran ahorita en vivo en las redes sociales. Me encantaría ver eso. No es así. Pero no por eso yo les marco, ahora porque usted no vino, le mando un mensaje. ¿Por qué no vino a la iglesia el domingo? ¿Por qué no se conectó el domingo? No hacemos eso. Pero no porque no lo hacemos, seamos una iglesia o seamos un grupito de gente que está jugando a la iglesia. Nosotros hemos entendido que no nos toca a nosotros juzgar a nadie, porque el que juzga es el Señor. Alguien nos mandaba un mensaje, decía, cuando me lo mandaron me movió el tapete, porque nos mandaron el mensaje y decía algo así, no recuerdo textualmente, pero decía más o menos así. Es que ustedes juzgan a los hermanos en la iglesia, y a unos valoran más que a otros. Por un momento dije, wow, ¿en serio? Y me puse a orar. Y le dije, Señor, lo estamos haciendo mal. Eso es lo que le estamos enseñando a la iglesia, que unos tienen más valor en la iglesia que otros, que unos valen más que otros en la iglesia. Si eso estoy enseñando, iglesia, si eso estoy enseñando en la iglesia, estoy completamente perdido, porque nunca ha sido nuestra intención. Y entonces me puse a revisar y me di cuenta que no era eso lo que estaba viendo esta persona. Lo que esta persona estaba viendo era lo que su conciencia le estaba haciendo sentir. Pero nosotros no valoramos a nadie más. Si alguien viene y nos toca la puerta de la casa, le abrimos la puerta. Si alguien nos pide consejería, le damos consejería. Si me mandan un mensaje a las 2 de la mañana y todavía estoy despierto, a las 2 de la mañana les contesto. Si no, al otro día, en cuanto veo el mensaje. Hermanos, ministramos a hermanos que no son de la iglesia. Acabo de tener una conversación bien padre con un muchacho que no es de aquí de la iglesia, pero que me manda un mensaje, pastor, necesito un consejo, ¿puedo hablar con usted? Yo le hubiera dicho con toda tranquilidad en mi corazón, le hubiera dicho, ve a ver a tu pastor. Acércate a tu líder de jóvenes. Busca a tu líder en tu iglesia y que él te enseñe y que él te aconseje. Eso lo hubiera hecho con libertad. Pero no, conozco al muchacho, conozco a su familia, le tengo aprecio a su familia. Le dije, ok, platiquemos. ¿Le puedo marcar? Háblame. Tuve que dejar lo que yo estaba haciendo en mi oficina, salirme de la oficina porque no tenía buena señal ahí en mi oficina y salirme al estacionamiento del trabajo y estar hablando con él. Como por 40 minutos estuvimos platicando. Y no piense, para que no vayan a decir, ay, es que habla con ellos para jalárselos de la iglesia. No, de ninguna manera. Porque no termine diciendo, ay, y tienes que congregarte con nosotros porque nosotros sí enseñamos bonito y enseñamos buenas cosas, no para que andes pidiendo consejos fuera de tu iglesia. No, lo mandé a su iglesia. Congréguese, busque a su pastor, busque ahí el Señor, sirva. Porque es bien bonito robarse las iglesias de otra iglesia. Habiendo tantos que no conocen del Señor, ¿por qué sacamos a los que ya conocen? Creo que me estoy explayando, ¿va? Estoy haciendo mi catarsis, diciendo, el pastor se tenía que desahogar, déjeme que me desahogue un poquito. Y entonces nosotros no juzgamos, de verdad no juzgamos. Y quiero dejarlo en claro porque esta iglesia sigue estando abierta. Hay hermanos que nos dicen, pastor, yo sigo siendo de manto nuevo. Adelante, hermano. Yo tengo mi lista de oración y seguimos orando por ellos. ¿Se acuerdan que les dije que iba a estar orando por los sobres de la ofrenda especial del año pasado? Dije, todo este año voy a estar orando por estas ofrendas. Todavía sigo orando por esos sobres. Hasta no ver una respuesta, hasta que le diga, ya pastor, ya no ore, ya por favor, ya estamos tan bendecidos que ya no queremos más bendición. Ya no sabemos qué hacer con tanto. Y seguiré orando por ustedes, por esas peticiones que están ahí, por sus necesidades, por lo que plantearon, por lo que pidieron, esperando que sean bendecidos. Y sé que en algún momento sucederá. Y sé porque muchos ya me han escrito, ya pastor, mire, ¿se acuerda que pedí esto? Ya lo tengo. Una hermana, a quien queremos mucho, su primera ofrenda especial era para salir de deudas.
pagar todas sus deudas. Y las quería pagar el año pasado, que fue lo más fuerte de la pandemia. Pues el año pasado terminó sin deudas. Y cuando me compartió el testimonio dije, wow, Señor, gracias. Gracias porque tú cubriste esa deuda. Y la hermana decía, hermano, debía de haber sido el año más difícil, fue el año más bendecido. Y digo, bendito sea Dios. Y ahora la hermana no está con nosotros. Se movió de iglesia. Nos avisó y nos dijo, hermano, ya no voy a estar aquí por algunas cuestiones personales, por necesidades personales, tengo que moverme de iglesia. Y digo, adelante, hermano. Y mi esposa le dijo, la iglesia sigue abierta, porque sabemos a donde vayas no vas a encontrar lo que aquí estamos dando. Así es que cuando sientas que debes de volver, vuelve. Y cuando vuelva no, ay, ya ves, no que no. No que no volvías. No. Porque nosotros no hacemos eso, que le quede claro. Nosotros no hacemos eso. Hemos entendido que nuestra vida tiene sentido y que nuestra vida tiene propósito. Por eso cuando alguien pierde interés por vivir, que es lo que les decía al principio, es porque le ha perdido el propósito a la vida. Le ha perdido el sentido a la vida. Por eso dice Pablo, lo que haces, estoy en Romanos capítulo 14, dice, versículo 6, el que hace caso al día lo hace para el Señor. Estoy en Romanos 14, versículo 6. El que hace caso al día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y también da gracias a Dios. Una de las cosas por las que les perdemos sentido a la vida es porque queremos ser aprobados por los demás. Queremos que los demás nos aprueben. Queremos que papá nos diga, bien hija, bien hijo, lo hiciste muy bien. O que mamá nos diga, ay, te quiero mucho, qué bueno, lo hiciste maravilloso, estoy orgulloso, orgullosa de ti. Y entonces como no recibimos esas palabras, como no recibimos esas buenas palabras, le perdemos sentido a la vida. Queremos que nos aprueben. Decimos que estamos bien, no, yo estoy bien, así como soy. Yo lo decía, de verdad, yo decía cuando era joven, cuando era adolescente y estaba en la preparatoria y recién había entrado a la universidad, yo decía a mis amigos, no, yo estoy bien, mi papá no me quiere, pero igual no me importa porque yo voy a ser feliz y voy a tener éxito y le voy a demostrar con dinero a mi papá que sí puede, que soy un fregón. Eso decía nada más de dientes para afuera, porque por dentro mi corazón se estaba haciendo chiquito. Y entonces cada vez entre más chico se hacía mi corazón, entre más dolor tenía, entre más resentimiento tenía mi corazón y entre más odio tenía hacia la vida, mi corazón se fue deteriorando hasta que le perdí interés a la vida y ya no quería vivir. Cuando nadie reconoce lo que tú haces, cuando nadie valora lo que tú haces, ni siquiera te valoran como persona, ni siquiera te llaman hijo o hija, o esposo o esposa, o amada o amado, ni siquiera lo valoran. Cuando te callan la boca, cuando no te quieren escuchar, cuando todo el mundo habla menos tú, y cuando tú hablas, todos te callan. Nadie valora lo que dices. No te respetan en tu trabajo, no respetan tu trabajo, en tu casa no te respetan como hombre o como mujer. Y todas esas expectativas que tienes en tu corazón de agradarle a la gente, de sentirte bien con ellos, de sentirte apreciado y valorado, no lo sientes, no sientes ese aprecio, no sientes ese valor en tu corazón. Entonces le empezamos a perder sentido a la vida. Porque eso es lo que hace la gente, juzgar a los demás. El Señor Jesús dijo, no juzguéis para no ser juzgados.
porque con la misma vara con la que mides vas a ser medido. Ahora, yo lo he aplicado en mi vida, eso mismo, igual de no juzgar a los demás, pero también lo he aplicado de manera inversa, o contraria quizás, no sé cómo se diga, pero lo que yo he pensado es que no me importa si los demás me juzgan, no me importa si los demás valoran lo que yo hago o no hago. Yo me voy a ocupar de una cosa, de agradar a Dios. Yo se los he dicho a mis hijos, se los he enseñado y quiero que lo aprendan como una filosofía de vida. Y se los he repetido muchas veces y de diferentes maneras, enojado, contento, triste, llorando, como consejo, como sermón, como disciplina. Yo les he dicho a mis hijos, ocúpate de una cosa, ocúpate de agradarle a Dios, aunque a mí no me agrade lo que tú hagas. Y eso que soy su padre. Aunque a mí no me guste lo que tú hagas, pero que lo que tú estás haciendo le agrade a Dios. Porque si lo que tú estás haciendo le agrada a Dios, tarde que temprano, yo que tengo temor de Dios, el Señor me jalará las orejas y me dirá, pon atención a lo que está haciendo tu hijo, porque lo que está haciendo tu hijo está bien hecho. Aunque a ti no te parezca, aunque tu mente cuadrada no dé para más, aunque tus ideologías y tu religiosidad no lo apruebe, yo sí lo apruebo. Y se los he dicho a mis hijos, ocúpate de hacer lo que le agrada a Dios. Lo mismo les digo a ustedes. Quizás no te guste la manera en cómo te tratan. No valoran tu vida, no valoran tu existencia, no valoran tu esfuerzo, no valoran lo bien que haces. Siempre te comparan con tu hermano, con tu hermana, con el hijo de tu tía, con tu primo. Ay, ¿ya viste a tu primo fulano? Él sí estudió. Él sí es bueno para la escuela, no como tú, burra. Él sí obedece a sus papás. No como tú, rebelde sin causa. Probablemente no valoren lo que tú estás haciendo. Probablemente no le dan sentido a tu existencia y por eso le has perdido el sentido a la vida. Bendito sea Dios el día que me encontré con Jesús. Mi vida no tenía sentido más. Yo ya no, mire, si yo iba a trabajar era para poder juntar algo de dinero y seguirme alcoholizando. Para eso trabajaba. Para seguirme drogando. Para medio pagar un cuartucho que habíamos rentado ahí. Para tener dinero para poder seguir trabajando. No tenía propósito en mi vida. Cuando entré a la universidad, cuando era adolescente y entré al Politécnico, a la carrera de ingeniería, en el Poli, me emocioné. Dije, wow. Y me hice un propósito, dije, voy a ser ingeniero. Y me voy a hacer famoso. Y voy a construir esto. Y voy a viajar por aquí y por allá. Y me hice una idea extraordinaria de lo que sería mi vida. Terminé mi primer semestre. Y llegué con mis calificaciones a mi casa. Y le dije a mi papá, mira papá. Ah, qué bueno. Felicidades, está bien. Pum, todos mis sueños se me vinieron abajo. Todas mis ilusiones se vinieron abajo. Porque quien yo esperaba que me valorara o me aprobara, no lo hizo. Y seguramente alguna vez lo he hecho de la misma manera con mis hijos. Que ellos vienen y me dicen, mira papá, mis calificaciones, saqué un 10 en matemáticas. Y yo, sí, pero tienes un 6 en inglés. No sé si alguna vez lo han hecho. Yo sí lo hice. Y me doy cuenta hoy, porque veo mi vida, y me doy cuenta hoy que muchas veces a mí me hicieron lo mismo. Hoy yo les insisto a mis hijos, que sea Dios el que se agrade de ti. Por eso dice Pablo, versículo 10, ahí en Romanos 14, versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también,
¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, ¿quiénes? Algunos. Las mujeres. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Quién es el que da la calificación final? Cristo. Ojo, hace unos meses atrás, ponga atención a esto, hace unos meses atrás le enseñé algo que tiene que ver con esto. Que nosotros ya hemos sido aprobados por Cristo. ¿Se acuerda? Y muchos están esperando apenas su calificación. ¿Será que Cristo me aprueba? ¿Será que soy un buen hijo de Dios? ¿Será que soy un buen cristiano? ¿Quién te aprobó? Cristo. ¿Quién te calificó? Cristo. ¿Le vas a entregar cuentas en el tribunal de todo lo que hiciste? Sí. Entonces encuéntrale sentido a tu vida. Encuéntrale el propósito a tu vida. Tu vida no es pasártela llorando por los rincones. Tu vida no es lamentarte de que no tienes todo lo que quisieras, de que eres pobre, de que no tienes el carro que quieres, la casa que quieres, la ropa que quieres, el celular que quieres. No te la pases lamentando por lo que no tienes. Aprovecha tu vida y dale sentido a tu vida. Lo que haces solamente es una herramienta. Lo que trabajas, tu trabajo cotidiano, solamente tu herramienta. ¿Estás estudiando? ¿Te estás dedicando a la escuela para estudiarte y ser un profesionista? Solamente es tu herramienta. Eres ama de casa y lo que haces es atender a tu familia, darles de comer, darles el sustento. Solamente es una herramienta. Encuéntrale sentido a tu vida. Pastor, entonces, ¿cuál es el sentido a mi vida? Porque muchos creen que su propósito de vida es trabajar, juntar dinero, pagar cuentas, seguir trabajando, juntar dinero, seguir pagando cuentas. Y que vivimos para eso. Solo para pagar cuentas. Yo no vivo por pagar cuentas. Tengo cuentas por pagar, pero no vivo para eso. Les hemos contado aquí cómo de repente tenemos que pagar algo y de repente no tenemos y el Señor suple de manera sobrenatural. Nosotros tenemos una pantalla de televisión. No sé de cuántas pulgadas es, está grandecita. Quienes la han visto, pues ya la conocen, pero no es una pantalla de cine, pero está más grande que el promedio. Y por alguna razón extraña que recién acabamos de descubrir, le empezaron a aparecer unas manchitas. Como es pantalla de, ¿cómo se llama? ¿De plasma? Sí, gracias. Como es una pantalla de plasma, le empezaron a aparecer unas manchitas. Extrañamente aparecieron ahí, no sabíamos por qué habían aparecido hasta que ya nos confesaron qué fue lo que pasó. Y decíamos, hay que cambiar de tele. Sí, pues nada más que haya. Y cambiamos de tele y cambiamos de tele. Ayer me acaban de dar la noticia que nos ganamos una pantalla. Que nada más hay que ir a recogerla. Y decimos, de una u otra manera, Dios te va a suplir. Nosotros estamos confiando que necesitamos un carro mejor. Sí, claro que lo necesitamos. Ya mis hijos no caben, van con los pies así. Y sí que de alguna manera, en algún momento el Señor te dirá, ten, aquí está el auto que necesitas. Y no es que me caiga del cielo, porque digo, ay, las cosas caen del cielo. No, pero Dios quiere que le des sentido a tu vida. Y tu vida no son las cosas que no tienes o las cosas que sí tienes. Eso no le da sentido a tu vida. Hoy la gente se la pasa tratando de suplir o darle sentido a su vida con lo que tiene. La gente quiere tener carro nuevo para darle sentido a su vida, casa nueva para darle sentido a su vida, ropa, apantallar con la ropa que usan para que la gente diga que es importante. A mí no me da pena traer la ropa que traigo. En algún tiempo sí me dio pena porque yo iba a predicar y decía, no voy a ir con esta ropa viejita. No, tengo que ir de corbata, de saco y hasta me compraba camisa para estrenar el día que iba a predicar a otra iglesia. Que vean, un día me invitaron a predicar a un congreso y el congreso era de prosperidad financiera. Un hermano, el pastor de esa iglesia, escuchó un mensaje que yo di acerca de la prosperidad financiera.
Me conoce el pastor y me dice, pastor, venga a predicar, oí su mensaje, porque mire, vamos a tener un congreso, invitamos a otros 2 pastores y venga usted y usted habla también de lo que Dios ponga en su corazón. Dije, adelante, yo voy. Y llego con mi carro viejito. Y entonces el pastor que predicó antes que yo, dice el pastor, tú no puedes hablar de prosperidad financiera si tienes un carro viejo. Chanfle. Yo dije, el pastor me vio llegar. Y yo prediqué de prosperidad financiera. Y les dije a los hermanos, nosotros tenemos una camioneta nueva. Y si la teníamos. En aquel entonces teníamos la camioneta. Tenemos una camioneta, pero hoy no la pude traer porque... Por eso me traje me estaba justificando porque el otro pastor había dicho que no puedes hablar de prosperidad financiera si tenías un carro viejito. Me estaba justificando en mi predicación hasta que el Espíritu Santo me dijo, tú no estás hablando de prosperidad financiera porque aparentas prosperidad financiera. Tú hablas de la bendición que yo traigo a mi pueblo. Así es que en la misma prédica tuve que arrepentirme de mis palabras. Y tuve que, ahí mientras hablaba, decía, Señor, perdóname. Y después oré por los hermanos. Y oré por esa iglesia. Y sabe, hoy la iglesia por la que oramos es más grande que esta iglesia. Y son muy bendecidos los hermanos. Y es una iglesia creciente. Y siguen creciendo. Y yo digo, ay Señor, mándame tantito de esto. Porque creemos que eso es tu propósito. No, hermano, yo entendí hace algunos años atrás, yo entendí que mi propósito no es aparentar un ministerio grande. ¿Se acuerdan cuántos años llevábamos transmitiendo los mensajes en YouTube? Donde solamente eran audio. Eran mensajes de audio que subíamos. Y alguien me decía, pastor, ¿por qué no sube video? Yo decía, no, hermano, pues es que no queremos distraer a la gente cuando oigan el mensaje. No queríamos que vieran el lugar donde estábamos. Hoy mucha gente todavía cree que somos una iglesia enorme, de verdad. Hay hermanos que no conocen el ministerio y creen que somos una iglesia como de un estadio azteca. Porque eso es lo que creen. Ahora, yo me avergüenzo, en otro tiempo sí, hoy no. Hoy no, porque yo sé cuál es mi propósito. Porque yo no me preocupa que me califiquen como un buen ministerio o no. A mí lo que me interesa es que Dios diga, adelante, hijo. Sigue adelante, lea conmigo. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser el Señor de los vivos como de los muertos. ¿Da cuenta? Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú para condenar? Ahora lea versículos 7 y 8 conmigo. Estamos en Romanos 14. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Ninguno vive para y ninguno muere. Tu propósito de vida no es vivir para ti o morir para ti. Por eso cuando ya no le encontramos sentido a la vida y queremos morirnos y pensamos que valemos más muertos que vivos, ese pensamiento equivocado es porque sigues queriendo vivir para ti. Pero lo único que estás buscando es morir para ti.
Y dice Pablo, no vivimos para nosotros ni morimos para nosotros. Si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, morimos para Cristo. Y eso es lo que muchas veces no alcanzamos a entender, porque no le damos sentido a nuestra vida, porque creemos que el ser cristiano es solamente venir los domingos, leer la Biblia el domingo, orar un poquito, cantar un poquito y ya, vámonos, ya cumplimos, somos cristianos. Quiero que le des sentido a tu vida para que te des cuenta que tu vida vale mucho. Tu vida vale mucho. La semana pasada, no esta, la antepasada, no, la pasada, alguien me escribió y me dijo, pastor, gracias por su vida. Gracias por sus oraciones. Gracias porque me bendice escucharlo los domingos y los martes. Gracias por los devocionales que manda. Gracias. Es usted una bendición para mi vida. Cuando yo leí eso, hermana, yo sentí mucha alegría en mi corazón. Porque dije, no es en vano. No estamos tirando golpes al aire. No estamos perdiendo nuestro tiempo, ni le estamos haciendo perder el tiempo a la gente. La hermana me manda un mensaje preocupada. Después la misma hermana preocupada borra el mensaje. Lo alcancé a leer, pero yo estaba trabajando y no le alcancé a contestar. Y después, ya cuando me desocupé un poco, le escribo, le digo, hermana, sí leí su mensaje, pero no le pude contestar. ¿Le puedo ayudar en algo? La hermana dice, gracias, pastor, porque siempre me atiende. Yo no sé si usted sienta que no le atiendo o que no estoy al pendiente de usted, pero la verdad es que soy profeta, soy pastor, soy apóstol, lo que usted quiera, pero no soy adivino. Y si usted no me cuenta lo que a usted le está pasando, y si usted no me dice, pastor, ore por mí ahorita porque estoy desesperado y no sé qué hacer y otra vez estoy a punto de caer en pecado y me estoy siendo seducido por mis pensamientos, pastor, ore por mí. Si usted no me dice, yo no oro. Oro lo normal, que estoy orando por usted. Bendícelo, Señor, ayúdalo, fortalécelo. Y si tengo una petición específica en su sobre de oración, en su sobre de peticiones, y tengo una petición específica, oro por esa petición. Pero si en el momento que te está pasando algo, no me dices, no me avisas, no me comentas nada, yo no puedo hacerte fuerte. Y no es que mi oración sea más fuerte que tu oración. Pero se los explicaba hace unas semanas atrás. Las personas enfermas, lo explicaba un martes, las personas enfermas, cuando oramos por una persona enferma, no es que la persona enferma no pueda orar por ella misma. Por supuesto, yo lo he hecho, yo oro por mí. Pero a veces la persona enferma no se siente con la fuerza ni siquiera de orar. Y por eso cuando usted nos avisa y nos dice, pastor, ore por mí porque estoy enfermo, ore por mi papá porque está enfermo, ore por mi hermana que está enferma, y usted nos pide, es porque en el momento del dolor, en el momento de la angustia, en el momento del sufrimiento, a veces ni nos alcanzan las fuerzas para orar. Y lo que nosotros hacemos es ayudarte, respaldarte, fortalecerte a través de nuestra oración hasta que tú vuelvas a agarrar la fuerza para orar por ti mismo. ¿Sí está conmigo? No hay magia en mi oración. Ay, es que cuando ora el pastor hay magia. No, solamente te ayudamos en el momento de mayor debilidad. En el momento de mayor oscuridad te ayudamos, oramos por ti. Ahora, si crees que eres lo suficientemente fuerte para sostenerte y seguir y salir adelante, no, yo no le hablo al pastor, no lo voy a molestar porque yo sé que Dios está conmigo, Dios es mi fortaleza, Dios es el que me da la gracia y el favor y la misericordia para levantarme en esta situación, y crees que tú solo puedes, está bien, pero no te quejes, no hables mal de los demás. No te la pasas juzgando a otros. Ay, es que ¿por qué a aquel le va bien? ¿Por qué al otro le bendice? ¿Por qué el pastor ora por el otro? ¿Por qué el pastor ayuda a aquel y a mí? Ah, pero yo puedo. Pues entonces no te quejes. Nosotros no le hablamos a nuestro apóstol, al apóstol Oscar no le hablamos tan seguido. Pero cuando tenemos el agua hasta el cuello, que no podemos más, le hablamos. Apóstol, necesitamos oración en esto. Esto está mostrándose más fuerte que nosotros, no alcanzamos a entender cuál es la dirección. Hemos orado y hemos pedido, pero se ha vuelto más fuerte que nosotros y recurrimos al apóstol. Pero no ando juzgando a los hermanos que andan todo el tiempo con él y, ay, ¿por qué el pastor pasa tanto tiempo con él y con el otro y con aquel?
¿Y por qué llama a predicar a este? Yo predico mejor. Encuéntrale sentido a tu vida. Y quiero terminar con esto. Ahí mismo en Romanos. Es un texto que hemos leído ya muchas veces. Perdón. Pero antes de ir al otro. Romanos capítulo 14, versículo 12. Ahí donde estábamos. El 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta ¿de quién? De ti. De ti mismo. ¿A quién le vas a dar cuenta? A Dios. ¿De quién? De ti. Yo le voy a dar cuentas a Dios de mí. Como pastor voy a darle cuentas a Dios del ministerio. Como padre voy a darle cuentas a Dios de mi labor como padre. Como esposo voy a darle cuentas a Dios de cuál fue mi labor como esposo, mi trabajo, mi función, mi actividad, mi pensamiento, mi corazón. Pero todo el tiempo será de mí. Voy a entregar cuentas como esposo, voy a entregar cuentas como padre, voy a entregar cuentas como trabajador, voy a entregar cuentas como mexicano, voy a entregar cuentas como pastor del ministerio, creo que lo había dicho. Voy a entregar cuentas como ciudadano, voy a entregar cuentas como hijo, voy a entregar cuentas como hermano. De todo voy a entregar cuentas, pero voy a entregar cuentas ¿de quién? De mí. No voy a llegar con Dios y le voy a decir, sí, yo fui un hijo rebelde porque mis padres fueron mala onda conmigo. Y le guardé rencor a mis padres hasta los 26 años porque mi papá era mala onda conmigo. Y todavía le guardo algunas cosas ahí de reserva a mi padre porque él no se quiere convertir a Cristo y él es rebelde ahora y me humilla y me avergüenza y me trata de esta manera. Tú vas a entregar cuentas de ti mismo. Por eso tienes que darle sentido a tu vida. Deja de preocuparte por las apariencias, por lo que piensan los demás de ti. Es que, ¿qué va a decir fulanito? ¿Qué va a decir perenganito? Una vez le tuve que decir a mi mamá, llegamos a la casa de mis papás, íbamos de vacaciones, llegamos a la casa de mis papás, y mi mamá se acerca bien apenada, pero de verdad estaba apenada. Dice, ay, mi hijo, perdóname, no les cambié las sábanas a las camas donde se van a dormir, porque son camas que no usan ellos. Se llenan de polvo. Entonces dice mi mamá, hijo, perdóneme, porque no le cambié la sábana. Y le digo, ay, mamá, por favor. De quien menos te debes de preocupar si cambiaste las sábanas o no es de nosotros. Pero es que mi hijo, mira, entiendo a mi mamá su preocupación. Entiendo a mi mamá que quería darnos una buena recepción. Y también entiendo a mi mamá que le preocupara que nosotros pensáramos que ella era una floja o una fodonga. Entiendo eso. Pero ¿sabe? Eso cambió en el corazón de mi mamá. Y ahora mi mamá dice, hijo, ahí hay sábanas, ahí están las camas. Acomódense. ¿No es cierto? Acomódense. Pero ya no le preocupa eso. Porque ya no está queriendo aparentar hacia nosotros qué es o qué no es. No tiene que demostrarnos nada. ¿Sí está conmigo? No tienes que demostrar que eres un buen hijo o una buena hija. Sé un buen hijo. Sé una buena hija. Porque todo lo que hagas, lo haces para el Señor. Entonces, si mi mamá no ve que yo soy un buen hijo y mi papá no aprecia que yo soy un buen hijo, no me tengo que preocupar por eso, porque yo soy un buen hijo. Si ellos no lo valoran, si ellos no lo aprecian, si ellos no lo reconocen, no me preocupa eso. Yo me esfuerzo en hacerlo bien, en obedecer a mis padres, en honrarlos todo el tiempo, en bendecirlos, en orar por ellos. ¿Sabe? Yo estoy orando por mi papá todos los días. Mi mamá se convirtió a Cristo, mis hermanas se convirtieron a Cristo, mis cuñados ya recibieron a Cristo en su corazón, mis sobrinos ya recibieron a Cristo. El único que me falta es mi papá. No, ya también él, ya el que me faltaba ya recibió a Cristo. Solo me falta mi padre.
Y sigo orando por él. Y no crea que ellos son religiosos y que ahí están metidos en la iglesia. No, pero también ya les he enviado los devocionales y también ya ellos son edificados con los devocionales. Y no es que sean religiosos, pero sé que Jesús ya tocó sus corazones. Y no sabe lo feliz que eso me hace. Y por mi papá sigo orando hasta verlo una realidad. ¿Está conmigo o no? Pastor, ¿cómo hago para darle sentido a mi vida? Ahí les va. Con esto termino ya. Es el final. Romanos, ahí mismo en Romanos, pero en el capítulo 12. Le voy a leer primero la Reina Valera, que es la que usted tiene en mano, pero quiero leerle la otra versión. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si lo leemos, ya muchas veces se los he explicado este texto, hemos hablado de este pasaje, lo he resumido, pero quiero terminar leyéndole este mismo pasaje en la versión Palabra de Dios para Todos. Por un momento cierre su Biblia, un momentito. Póngame atención a esta versión. Se la voy a leer 2 veces. Es lo mismo que acabamos de leer en la Reina Valera, pero me gusta cómo lo dice esta versión. Romanos capítulo 12, versículo 1. Por eso, hermanos, les ruego que entreguen todo su cuerpo como un sacrificio vivo a Dios, quien nos ha mostrado compasión. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Esta clase de adoración es realmente la que tiene sentido. Le vuelvo a leer. Por eso, hermanos, les ruego que entreguen todo su cuerpo como sacrificio vivo a Dios, quien nos ha mostrado compasión. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios, para poder agradarle. ¿A quién debe de estar dedicada tu vida? A Dios. ¿Para qué le entregamos nuestra vida a Dios? Para agradarle. Hermano, usted no es cristiano solamente porque no tenía nada que hacer, o porque le pareció bonito el lugar, o porque le gusta cómo lo regaña el pastor, o le gusta la música cristiana, o porque ya se había aburrido de la religión en la que estaba antes y ahora cambió de religión. No, hermano, hay un propósito enorme en su vida, y es que usted puede entregarle su vida a Dios. ¿Para qué le entregamos nuestra vida a Dios? Para agradarle. ¿Para qué queremos agradarle a Dios? Esta entrega que le hacemos a Dios, esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Usted puede adorar a Dios con cantos, usted puede adorar a Dios con ofrendas, usted puede adorar a Dios con alabanzas, usted puede adorar a Dios con servicio en la iglesia, pero la verdadera adoración, la adoración que tiene sentido, a la que Jesús se refería cuando dice Dios está buscando a los verdaderos adoradores y que estos adoradores le adoren en espíritu y en verdad, esta adoración de la que Dios habla, la que tiene sentido, es entregarle tu vida a Dios. Esa es la adoración que verdaderamente tiene sentido. ¿Y para qué le adoramos? Para agradarle. ¿Para qué nos entregamos a Él? Para agradarle. ¿Para qué queremos agradarle a Dios? Para que tu vida tome sentido. Para que no estés afanado por agradarle a tus papás. Porque cuando le agradas a tu papá, le desagradas a tu mamá. Cuando quedas bien con tu mamá, quedas mal con tu papá. Cuando quedas bien con tu maestro de matemáticas, quedas mal con el de español. Cuando quedas bien con un cliente, quedas mal con otro. Total, que no le podemos dar gusto a toda la gente. Pero una cosa sí es cierta. Cuando tú buscas agradarle a Dios,
cuando buscas entregar tu vida a Dios, tu vida toma sentido. Mire, hoy me levanto a trabajar y me voy a trabajar todos los días porque quiero agradarle a Dios. Antes me iba a trabajar todos los días porque si no iba a trabajar me descontaban el día. Y si acumulaba faltas, me corrían del trabajo. Hoy salgo a trabajar no porque me mande mi mujer a trabajar, no porque me van a correr del trabajo o porque no me van a pagar o porque me voy a ganar el estímulo si no falto en todo el año, porque hay un estímulo en mi trabajo que si no faltas en todo el año te dan un estímulo a fin de año que está más o menos chonchito. Y si yo tengo que faltar, yo falto. Pero si tengo que ir a trabajar, voy a trabajar no porque esté obligado a trabajar, sino porque quiero entregarle mi vida a Dios. Y porque sé que me puede pasar algo como lo que me pasó el viernes. Y porque fue el viernes. Que se junten mis compañeros del trabajo y que digan, oye, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? Y en algún momento en mi trabajo alguien podría encontrarse con Jesús. Como lo han hecho varios en mi trabajo. Muchos en mi trabajo y en el trabajo de mi esposa han conocido a Cristo por medio de nosotros. Pero porque hemos entendido que nosotros estamos para Dios. ¿Para quién estás? Para Dios. ¿Para quién estás? Para Dios. Pastor, no me quiero levantar. Hay veces que mi esposa y yo estamos tan cansados después de una jornada larga, o porque viajamos, o porque nos desvelamos atendiendo a alguna familia, o porque lo que sea. Y el otro día no queremos ir a trabajar, estamos bien agotados. Y al principio nos quedábamos en la casa y avisábamos, justificábamos el día, pedíamos un día de vacaciones o un pago de tiempo que nos debían o algo, y faltábamos. Y antes, cuando faltábamos, ay no, ¿qué van a pensar de nosotros? Que somos flojos. No, hoy no. No nos preocupa qué piensen de nosotros, y no es porque no nos importe, sino porque lo hacemos con libertad. Tenemos miedo a hacer cosas, a tomar decisiones, a tomar acción en nuestras vidas. Tenemos miedo por lo que vayan a pensar. ¿Por qué tenemos miedo? Porque van a pensar. ¿Qué van a pensar de ti los hermanos? ¿Qué van a pensar de ti en la iglesia? Les decía al principio, hay gente que ya no viene a la iglesia porque cuando entren piensan que todos los vamos a voltar a ver y seguramente viene del mundo el hermano porque se desapareció un año. Bueno, ahorita está justificado por la pandemia, ¿verdad? Pero hay gente que no quiere venir a la iglesia por eso. Siéntanse con libertad. De libertad de hacer, de actuar, de vivir para el Señor. ¿A quién le vas a entregar cuentas, César? Dios, definitivamente. ¿A quién le vas a entregar cuentas? A Dios. A nadie más. ¿A quién le vas a entregar cuentas? Oremos, póngase de pie. Disponga su corazón. Cierre sus ojos por un momento. Yo no sé cuán difícil, de qué manera su vida se haya complicado. Y tampoco sé si todavía tienes interés en darle sentido a tu vida. Pero hoy quiero desafiarte. Quiero desafiarte a que abras tu corazón y que le digas a Jesús, aquí está mi vida. A veces pierdo el interés, Señor. A veces ya no quiero vivir. A veces ya no quiero salir a trabajar porque no tengo ánimo de hacerlo. A veces ya no quiero estudiar porque me desespero. A veces ya no quiero estar con mi esposo, con mi esposa porque siento que no me entiende o no me comprende. Pero hoy, Señor, quiero entregarte mi vida a ti, que es lo que tú me llamas a hacer. Quiero entregarte mi vida a ti para que mi vida tenga sentido en ti. Quiero adorarte entregándote mi vida. Quiero entregarte mi vida para que mi vida
sea agradable a ti, que yo te agrade a ti. Quien me va a calificar al final de cuentas en mi existencia eres tú, Señor. Tú me vas a calificar, tú me vas a juzgar, tú vas a determinar mi vida, tanto en este planeta como en la eternidad. Y si tú ya me has aprobado, Señor, y has dado significado a mi vida, ya le has dado valor a mi vida, Señor, hoy te entrego todo cuanto soy. Hoy te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi vida. Quiero agradarte a ti, Señor. Quiero vivir. No quiero morir, quiero vivir. Quiero ser tuyo, Señor. Quiero ser tuyo, Jesús. Y que mi vida tenga sentido. Y que mi vida sea importante y relevante. Que mi vida, Señor, tenga significado. No solamente para mí, sino para los que están a mi alrededor. Para mi esposo, para mi esposa, para mis hijos, para mis padres. Que vean, Señor, que estoy presente, que estoy ahí, que mi vida también tiene valor. Porque tú le has dado valor. Porque tú eres, Señor, el que le da sentido a mi existencia. Hoy me pongo en tus manos. Me entrego en tus manos, Señor. Y quiero que mi vida, Señor, sea para ti, sea tuya. Haz en mí cuanto tú quieres y como tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Tú eres quien le da sentido a mi existencia, porque separados de ti, nada podemos hacer. Tú eres el quien me ha aprobado ya. No necesito demostrar nada a nadie. Solamente entregarme a ti y los demás verán en mí el reflejo de tu persona, tu gloria manifiesta. Tu gracia obrando, tu favor que me respalda. Hoy, Señor, puedo recibir de ti en misericordia, en favor y en gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. A ti la gloria. Amén y amén. Aleluya. Puede ocupar su lugar. Damos gracias a Dios. Nuestros hermanos en internet, les bendecimos, les agradecemos. Este mensaje empezó tarde la transmisión porque tuvimos una falla técnica, pero grabamos el audio completo, así es que vamos a subir las dos cosas a YouTube. Vamos a subir este video que dejamos en Facebook y vamos a subir el audio también a YouTube para que puedan oír el mensaje. Se perdieron como unos 20 minutos más o menos, como 20 minutos del inicio del mensaje. Así es que quienes se perdieron el principio y quieran oírlo, vamos a dejar el audio en YouTube. Lo estaremos subiendo después. Pero les agradecemos mucho su paciencia, su espera, que estén ahí esperando la transmisión. Les agradecemos su compañía. Dejen sus comentarios, dejen sus mensajes, compartan el video, dejen su like. Nos ayuden de esa manera para que mucha más gente lo vea. Ayudamos a que el algoritmo nos ponga ahí, recordándole a la gente que hoy transmitimos en vivo. Y gracias de verdad. Déjenos ahí sus comentarios, les bendecimos y esperamos en Dios sean muy bendecidos. Les recordamos que para las fiestas de Sukkot, para aquellos que preguntaron, en las fiestas de Sukkot recogemos una ofrenda especial como la que recogimos en Pascua. Así es que si tú no diste ofrenda en Pascua y quieres dar una ofrenda en Sukkot, prepárate, estaremos preparándonos para la fiesta en Sukkot y ahí estaremos recogiendo una ofrenda especial. Y si tú diste en Pascua y quieres dar una ofrenda en Sukkot, pues hazlo también. No te restringimos esa posibilidad, pero les estaremos avisando con tiempo. Les amamos, les bendecimos a todos. Gracias por su compañía. Sean muy, muy bendecidos. Vamos a orar por los hermanos que nos escuchan en internet. Para todos ellos sean muy bendecidos. Padre, gracias. Gracias por aquellos hermanos que se toman el tiempo de estar en esta transmisión en vivo y aquellos que se conectan, Señor, a esta transmisión. Los amamos, los bendecimos y agradecemos, Señor, su fidelidad.
Gracias también por todas sus ofrendas que ellos nos hacen llegar. A veces pareciera que no oramos por ellos, porque oramos aquí por la ofrenda, pero parece que no oramos por ellos. Pero también, Señor, oramos por ellos. Y queremos bendecirlos y queremos derramar tu gracia y tu favor sobre sus ofrendas. Aquellos que nos las envían de manera electrónica, aquellos que nos las hacen llegar de alguna manera. Señor, los bendecimos y agradecemos su fidelidad y agradecemos la disposición de dar, porque tu gracia y tu favor se derrama sobre este ministerio y usas a estos hermanos y a estas hermanas para depositar, para enviar, para hacernos llegar sus ofrendas y sus diezmos. Y creo con todo mi corazón que eso no queda en saco roto, porque somos buena tierra y porque producen ellos bendición al 30, 60 y 100 por uno en el nombre de Jesús. Los bendecimos, Señor, que sean muy bendecidos siempre y que tu gracia y tu favor sea y abunde en sus corazones. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Hermanos, el Señor les bendiga. Nos estamos viendo el martes, tenemos transmisión 8:30. No se lo pierda, va a estar muy bueno. Así es que nos vemos el próximo martes con la ayuda del Señor y hasta la próxima. Bendiciones, hermanos. Gracias.